Hola alumnos, ¿cómo se encuentran? Me presento, soy la profe Fabiana y esta es una introducción teórica breve al trabajo práctico virtual de transporte de membrana, el cual ha sido visto en mayor detalle en la clase teórica de la asignatura. Hoy vamos a repasar conceptos importantes de una estructura de vital importancia para la célula, que cuenta con muchas funciones. Ella es la membrana plasmática, la cual no es solo una barrera que separa la célula del ambiente, sino una estructura dinámica que controla qué entra y qué sale de la misma. Este control es esencial para mantener la homeostasis, responder a señales y realizar funciones metabólicas clave. La membrana plasmática por sí sola es permeable a moléculas pequeñas, hidrofóbicas y sin carga, pero sustancias polares o cargadas necesitan de mecanismos especializados para atravesarla, por lo cual vamos a tener una clasificación de los tipos de transportes que existen. El tipo de transporte pasivo va a tener las siguientes características. Por un lado, no va a requerir gasto de energía, o sea, el famoso ATP. Las moléculas se van a mover a favor de su gradiente de concentración, o sea, desde donde se encuentran más concentradas a donde se encuentran menos concentradas. Vamos a tener distintos tipos. La difusión simple, la ósmosis, que es la difusión simple del agua puntualmente, y la difusión facilitada. En la difusión simple, el transporte va a ser a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. La sustancia debe tener una mayor concentración y la membrana plasmática debe ser permeable. Vamos a observar en esta imagen una cuestión que ya dijimos anteriormente, y es que las moléculas pequeñas no cargadas van a poder atravesar sin ningún problema la membrana fosfolipídica. Tal es el caso del oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Sin embargo, las moléculas polares mayores e iones como el hidrógeno, el sodio y el calcio no van a poder atravesar la membrana, por lo cual van a necesitar de otros mecanismos para hacerlo. Ahora vamos con un tipo de difusión simple como lo es la ósmosis. Puntualmente es la del solvente agua. En este proceso el agua se va a mover desde donde se encuentra en mayor concentración y por lo tanto hay menor concentración de soluto hacia donde existe una mayor concentración de soluto. Esto se va a llamar desde un medio hipotónico a un medio hipertónico. Ya vamos a ver qué significan estos términos. Vamos a tener tres estados fisiológicos dependiendo del medio en los que puede encontrarse una célula animal. En este caso, ya que es un glóbulo rojo o eritrocito. Por un lado vamos a tener un medio isotónico, lo cual significa que hay un equilibrio entre el interior y el exterior que impide que el flujo del agua vaya hacia un lado o hacia el otro. Este es el estado óptimo en el caso de las células animales. Por otro lado, vamos a tener un medio hipertónico que va a significar que el medio exterior está más concentrado, por lo cual el agua va a salir hacia el exterior de la célula hasta que la concentración de iones se va a ver equilibrada. Vamos a observar cómo los glóbulos rojos entran en un proceso que se va a llamar crenación. En el mismo, los glóbulos rojos se encogen y van a adquirir esta forma irregular que observamos. Como último estado fisiológico, vamos a tener un medio hipotónico, que significa que el medio exterior está menos concentrado que el interior, por lo cual el agua se va a dirigir hacia el interior de la célula hasta encontrar un equilibrio. Sin embargo, en casos extremos, la célula se va a hinchar de más,
por lo cual se va a producir una citólisis o ruptura de la célula. En este caso puntual se va a llamar hemólisis. Si vamos al caso particular de las células vegetales, lo cual es lo que se verá en el presente trabajo práctico, vamos a analizar dos estados fisiológicos. Por un lado, la turgencia, que es el estado celular en que la membrana, a la cual no vemos pero inferimos que está allí, se pone tersa y rígida a consecuencia de un aumento de volumen vacuolar y protoplasmático. Obviamente la vacuola va a aumentar de tamaño por la absorción del agua, o sea, el agua va a entrar a la célula. Esta turgencia es esencial para el sostén mecánico de los tejidos vegetales. Es el estado óptimo en las mismas y se da cuando el medio externo es hipotónico. Pregunta: ¿por qué les parece que decimos que es el estado óptimo celular en células vegetales, sin embargo no lo es en animales? Piensen y reflexionen a qué podría deberse esta diferencia. Por otro lado, vamos a tener a la plasmólisis, que se da cuando el medio externo es hipertónico, por lo cual al haber mayor concentración de solutos en el exterior celular, el agua va a tender a salir y se va a observar una contracción del protoplasma de la célula como consecuencia de esto. Finalmente, en un medio isotónico no se van a observar cambios. Les dejo esta imagen a modo de comparación entre ambas células, en donde de manera resumida van a encontrarlo explicado en las diapositivas anteriores y puede resultar muy útil para estudiar el tema. Para finalizar con el transporte pasivo, tenemos a la difusión facilitada. La misma se produce por medio de proteínas que van a ser llamadas facilitadores de transporte o proteínas transportadoras. Estas proteínas van a permitir que el soluto pase al otro lado de la membrana sin gasto de energía y a favor del gradiente. Estas proteínas también actúan como enzimas porque se van a unir a las moléculas que transportan de forma específica. Es el mecanismo, como dijimos al inicio de la clase, por el cual entran los solutos polares grandes, como los azúcares y los aminoácidos, que no pueden atravesar la bicapa directamente. Por otro lado, vamos a tener la gran clasificación de los transportes de tipo activo, por lo cual va a existir un gasto de energía. Cuando la célula necesita mover algo en contra del gradiente, siempre va a necesitar gastar ATP. Este transporte es fundamental para mantener concentraciones iónicas específicas y muchas funciones vitales. Dentro de este tipo de transporte activo, vamos a tener un transporte activo primario y un transporte activo secundario. En el primero se va a usar ATP directamente como fuente de energía. En él los ejemplos son las ATPasas o bombas. En el transporte activo secundario o acoplado no se va a usar el ATP directamente, sino que se utiliza el gradiente de concentración que va a ser generado por el transporte primario. Va a usar esta energía del movimiento de un soluto a favor de su gradiente para mover otro en contra. Es por eso que el ejemplo en este transporte es de las proteínas cotransportadoras. Repasemos entonces. Vamos a tener el transporte activo, el cual se realiza en contra de gradiente de concentración o de potencial electroquímico y va a precisar un aporte externo de energía. El transporte activo primario va a utilizar directamente la energía del ATP. Y aquí vamos a ver dos ejemplos puntuales de los más conocidos. La bomba de sodio-potasio, la cual va a transportar sodio al exterior de la célula y potasio al interior, en contra de su potencial electroquímico. 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior. Y la bomba de calcio, que es la que va a transportar calcio al exterior de la célula.
Por otro lado, les dejo la tarea de investigar sobre el transporte activo secundario y sus características o ejemplos puntuales. Bien, vamos a ir a las actividades puntualmente que, como ya saben, deben ser entregadas en tiempo y forma, según la comisión en la cual se encuentren, en el recurso tareas correspondiente. Por un lado, vamos a tener una actividad 1, que básicamente es una simulación de un laboratorio virtual. El objetivo de esta actividad va a ser comprender cómo influyen el gradiente, la presencia de proteínas, la selectividad de la membrana en el movimiento de las moléculas. Van a hacer clic en el siguiente enlace que aparece en la página, y vamos a marcarlo con el puntero, este sería el enlace, y la idea es que ustedes van a manipular las variables que se encuentran disponibles. Van a tener que realizar las simulaciones. De acuerdo a eso, van a ir contestando los ítems que vamos a enumerar a continuación. Identificar y describir los tipos de transporte pasivo, ¿sí? Van a tener que explicar las características de cada uno, en qué consiste el transporte activo y señalar la principal diferencia con los mecanismos de transporte pasivo, la cual fue nombrada varias veces durante la presentación también. Van a identificar los tipos de transporte activo, van a explicar las características de cada uno. De uno de ellos puntualmente le dije que debían investigar por bibliografía confiable. A partir de lo observado y de lo dado en la clase teórica de la materia, sobre todo, ya que nosotros hicimos una breve introducción teórica, van a elaborar un cuadro comparativo. ¿Sí? Traten de tener en cuenta todas las categorías: el tipo de transporte, el consumo de energía, gradiente de concentración, y buscar ejemplos de donde sucede este tipo de transporte: órgano, tejido, tipo celular, etc. Pasamos a una actividad 2 llamada comparación de soluciones mediante imágenes. Van a observar nuevamente este video, soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, ¿sí? Y van a elaborar un esquema. Ese esquema puede ser un dibujo que pueden hacer a mano o elaborar una imagen por distintos métodos, como ser Canva, por ejemplo, etcétera, correspondiente a cada una de ellas. Lo que va a ser importante es que ustedes establezcan las referencias más importantes que le permitan explicar esa imagen. Tienen que señalar medio interno, medio externo, tienen que señalar cuál es el soluto, cuál es el solvente, las flechas hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de cuál sea el medio correspondiente. Por otro lado, van a tener una actividad 3, donde nuevamente van a tener que observar, ¿sí? O simular en un laboratorio con células vegetales de una planta acuática que se denomina elodea, ¿sí? Que se llama elodea. A partir de lo observado en este laboratorio de células vegetales, van a tener que realizar un dibujo esquemático de una célula vegetal. Y en ese esquema van a tener que identificar las estructuras de la misma que puedan distinguirse. Por ejemplo, la pared celular, citoplasma, la vacuola, los cloroplastos, etc. Bien, aquí tenemos la actividad, continuamos con la actividad que expliqué anteriormente, y podemos observar que tenemos los campos correspondientes para realizar el esquema. ¿Sí? Cuando digo campo me refiero a este redondo elipse, ¿sí? Que se encuentra aquí. El dibujo tiene que estar dentro de este campo, ¿sí? Que simula ser el enfoque, ¿sí? O el campo óptico del microscopio.
Recuerden completar con material biológico, cuál era el nombre, el ODEA, ¿sí? Si tiene coloración, si no la tiene, la magnificación, todo ello datos que van a encontrar en el laboratorio virtual. Eso en primera instancia. Les va a decir que continúen observando el video y van a realizar un segundo dibujo de la misma célula, pero luego de agregarla en una solución en particular. Lo importante allí es que ustedes observen los cambios que se produjeron en la posición, por ejemplo, de los cloroplastos, en el volumen de la célula y qué pasó con la pared celular, si es que pasó algo. Van a esquematizar lo observado y volver a colocar las referencias correspondientes. Una vez realizadas estas observaciones y los dibujos, van a responder reflexivamente las siguientes preguntas: ¿qué sustancia o sustancias han atravesado la membrana plasmática? Y luego acerca de los medios, justificando su respuesta. ¿Qué pasó en cada caso? Y cuándo va a tratarse de un medio hipertónico, un medio hipotónico o isotónico. Van a tener que justificar su respuesta a partir de lo que han representado en el esquema 1 y 2. Quiero recordar que los dibujos, o sea, los esquemas que se realizan en los campos de las actividades anteriores, tienen que ser a lápiz. Las referencias sí pueden ser a viromes. No se sombrean ni se colorean esos dibujos. Bien. Siguiendo con la actividad número 6, tenemos que observar la imagen, la cual ya es conocida para ustedes, en donde se va a reflejar tres situaciones con respecto a las soluciones que vimos en la célula eucariota vegetal, pero con la célula eucariota animal. Otra vez el lóbulo rojo. Van a observar las mismas y van a colocar sobre la línea punteada la solución o el medio correcto a la que hace referencia cada una de ellas. Luego van a explicar por qué pusieron que tal imagen pertenece, por ejemplo, a un medio isotónico. ¿Cuál es su justificación para eso? El punto B nos dice que cuál te parece que es el medio externo o solución en el cual una célula eucariota animal se encuentra en estado óptimo. Y esa misma situación vista para una célula eucariota vegetal, ¿por qué es diferente y a qué podría deberse esta diferencia? Recordemos que esta también es una de las preguntas reflexivas que les dejé en el video. Finalmente, y no menos importante, es de hecho vital que recuerden responder el cuestionario final del TP número 4. El mismo debe aprobarse para tener el trabajo práctico aprobado. Recuerden que de lo contrario estará totalmente desaprobado. Espero que les vaya bien en su trabajo práctico. Cualquier cosa estamos a disposición en el foro del trabajo práctico número 4. Hasta pronto.